Hola, te doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Creemos en. Hoy tenemos un episodio muy especial. Recordemos que en nuestro episodio anterior hemos visto sobre los dones y ministerios espirituales. Pero hay un don en especial que hayamos leído también en la palabra de Dios en ese episodio, que decía, aparte de don de lenguas, de enseñanza, también está el don de la profecía. Hoy vamos a ver ese tema, así que quiero que vayas por tu Biblia porque vamos a tener este tema tan interesante. Así que bienvenidos y ve por tu Biblia que ya este programa está comenzando. Nuevamente te doy la bienvenida. Yo creo que ya tienes tu Biblia porque también estamos terminando una doctrina, la doctrina de la iglesia. Y con esta creencia vamos a finalizar esta doctrina y después ya en nuestro próximo episodio empezaremos otra. Hoy tenemos un tema muy especial, nuestra creencia número 18, el don de profecía. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al don de la profecía? Pues por eso yo te invité para que vayas por tu Biblia porque hoy vamos a estudiar este tema muy interesante. Así que quiero que vayamos primeramente al libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1. Hebreos capítulo 1 versículo 1. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. O sea que Dios ha hablado por medio de profetas. Hay otro versículo que nos relata que también Dios habla a través de los profetas, un don espiritual, un versículo conocido hablando de los profetas. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. El don de la profecía es un don espiritual, es algo muy importante. Recordemos con Samuel, el Señor le dijo que va a cambiar el rey. Va a cambiar todo el panorama con el rey de Israel, que en ese entonces era Saúl. Pero dijo, va a escoger un nuevo rey. Y lo hará. Pero no hace nada el Señor sin antes revelárselos a los profetas. Por eso es como si Él avisara a sus profetas de que algo futuro va a ocurrir. Y cuando el profeta se da cuenta, da testimonio. Y entonces el acontecimiento, el suceso o el evento que Dios planeó ejecutar, planeó hacer, se cumplirá. ¿Sabes? También estamos viendo una profecía en estos últimos tiempos. La profecía del advenimiento, del segundo advenimiento de Cristo. Estamos aún esperando eso. Pero la palabra de Dios nos está aclarando mucho más de que los días ya están cercas. Cristo ya está a las puertas. Así que debemos irnos preparando. Y nosotros también debemos ser como profetas, dar testimonio a las naciones sobre la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un escrito que quiero compartirles del libro Obreros Evangelísticos, página 323, que dice: debemos seguir las indicaciones dadas del Espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. El don de profecía debe ser algo importante, algo de que toca ponerlo anclado, algo que toca ponerlo en primer lugar también. Pero recordemos que no es nada la profecía si no está basado en la Biblia. Porque te cuento algo, la Biblia también nos habla de la profecía, o sea, Daniel, Apocalipsis, literalmente toda la Biblia es profecía. Hay unos dos versículos que te quiero darte porque el don de la profecía es una característica del pueblo de Dios, del Israel espiritual de los últimos tiempos. Uno está en Apocalipsis 12:17 que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Y un poquito más adelante en Apocalipsis 19:10 finalizando, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Características de la iglesia remanente nos dice también aclarando en Apocalipsis 12:17, leído recientemente, que guardan los mandamientos de Dios. En nuestro próximo episodio veremos la ley de Dios, no te lo pierdas. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Es la Biblia misma la base principal de la profecía. Puedes apoyarte por otros libros. Y estamos hablando del linaje de White en el caso de los adventistas. Los adventistas tenemos libros que nos ayudan a complementar más la Biblia. No nos alejan de la Biblia. O si no, pues no sería profeta verdadero, sino que sería un falso profeta, porque recordemos que tanto hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Nos lo dice en las epístolas de Juan. En sus cartas dice que hay falsos maestros, falsos profetas que se van a levantarse en estos últimos tiempos. Por eso hay que estar prevenidos, porque también el don de la profecía es para bendición y para maldición. Bendición, que sería base de la palabra de Dios, y maldición nos aleja de su palabra. Mira, te quiero leerte un párrafo bien interesante sobre el linaje de White y la Biblia, porque yo sé que muchas personas están en controversia con esto, que el linaje de White, que el linaje de White no está basado en sus escritos, que el linaje de White pues no nos aclara, o sea, cosas así estamos viendo en este momento. Dice, aunque el linaje de White se consideraba una mensajera especial para el pueblo de Dios, porque lo reconocemos como profeta, evangelista, mensajera, era consciente de que sus escritos no constituían una adición al canon bíblico. Según ella, oigan bien, las Sagradas Escrituras constituyen una mina donde la gente puede descubrir la verdad de Dios y ser educada por el Señor. Para ella, sus escritos eran una luz menor cuya función era dirigir a sus lectores a la luz mayor. ¿Cuál es la idea de los escritos del linaje de White? Cuando tú repartes literatura del linaje de White, el objetivo es que las personas busquen a Jesús. Cuando tú ves la referencia bíblica del linaje de White, usted dice, ¿será que eso es cierto? Y usted entra a la cita bíblica, por ejemplo, en Mateo y usted analiza junto con el libro del linaje de White. Por ejemplo, si quiere profundizar la historia de Jesús, el deseado de todas las gentes, buenísima, se la recomiendo. Que para entender el gran conflicto, la colección del conflicto de los siglos, todo completo, los 5 libros. Yo me acuerdo de que yo te había recomendado, que fueron Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Los Hechos de los Apóstoles, El Deseado de todas las gentes y El Conflicto de los Siglos. Así que cómprate la colección, pero no lo leas solamente de los libros. También estudia con esto, porciones de la Biblia en la que el linaje de White, digamos, que dice que va a estar basado, que las citas fueron sacadas del capítulo del libro de la Biblia, a estudiarlo. Eso es una buenísima manera de estudiar la palabra de Dios. Y pues como siempre hay una controversia con nuestras creencias, basados en el evento en el que estamos viviendo hoy en día, que es el gran conflicto en el que todos estamos participando. Quiero que vamos al libro de 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Aquí tenemos un problema poquito, pues no diríamos un poquito, un problemón grande. Porque mira que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas, y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Y más adelante en Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Dice, pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes. Mataron a tus profetas porque les hacía ver su maldad para que se volvieran a ti, pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Mira, déjame decirte que en esos últimos días, como mensajeros, como evangelistas, vamos a vivir tiempos difíciles.
También en los tiempos pasados que ya han pasado en la historia de la humanidad, se burlaban de los profetas, los mataban, los encarcelaban. Va a pasar a nosotros lo mismo. No podemos evitarlo, está profetizado, el Señor dijo, pero no dijo que nos va a dejarnos solos. El Señor va a estar contigo, el Señor va a estar conmigo, el Señor va a estar con su pueblo, nunca lo dudes. El Señor siempre está con los suyos. Pero imagínense que la ira de Dios va a encenderse sobre los que desprecian e ignoran la palabra de Dios. A través de nosotros como evangelistas, a través de los profetas, como fue en el tiempo pasado, profetizamos, hablamos, pero las personas se burlan. Las personas pueden, no sé, insultarnos, tratar de matarnos. Pero recordemos, al final del tiempo ya van a haber dos grupos. Eso sí, uno no puede estar en el medio, tienes que estar frío o caliente, como dice Apocalipsis. Entonces, te voy a compartirte las siguientes bendiciones que da esta doctrina para ir finalizando el tema. Pero recordemos que el don de la profecía es muy importante, porque tú puedes tener, digamos, esa versión extendida de tu estudio. Y más, usted puede comprender mucho más el gran conflicto estudiando la palabra de Dios, estudiando las profecías, porque esa es la idea de la palabra de Dios, que nosotros estudiemos las profecías. Te voy a compartirte 5 bendiciones. Hemos establecido una estructura administrativa que nos permite tener una visión global de la obra de Dios. La segunda de los escritos de Ellen G. White nos han guiado a una experiencia espiritual más profunda y real. Otro es que hemos comprendido el significado de las profecías bíblicas más significativas, a la vez que los escritos de Ellen G. White han presentado ante nosotros el desenlace final de la historia de este mundo. Otro es que sus consejos sobre un estilo de vida saludable nos han permitido disfrutar de una mejor salud. Y los escritos han evitado que fuerzas centrífugas, fanatismos, personalísimos y desviaciones de la verdad bíblica dividieran a la iglesia. Es importante estudiar libros y más la palabra de Dios. Si tú haces esos estudios diarios, si te voy a invitarte a que estudies diariamente la palabra de Dios y más sobre las profecías, el Señor te utilizará. El Señor te va a usar como un gran predicador, un gran evangelista en el nombre del Señor Jesús, porque tú ya tienes la versión extendida de lo que el Señor va a hacer y el gran final que nos espera. Un gran final en la que esperamos que tú y yo estemos en la Canaán celestial. ¿Quieres empezar a estudiar la palabra de Dios y empezar a ir adquiriendo ese don de la profecía? Ahí en donde estés, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tema. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste estudiar el tema de la profecía. Sabemos hoy, Señor, que la profecía es vital, es importante. Pero, Señor, no la estudiamos. Pero, Señor, hoy nos comprometemos a estudiarla diariamente. Gracias, Señor. Bendice aquí a mis amigos y hermanos, Señor, que se comprometen a estudiar la palabra de Dios para ser grandes siervos, para ser grandes predicadores y para ser grandes evangelistas en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tema. Que este tema sea muy vital para nuestra vida. Que este tema esté en nuestros corazones. Y, Señor, al despedirnos no lo podemos hacer sin tu bendición ni tu acompañamiento en el resto de este día. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio de nuestra serie Creemos en. Recuerda compartir estos episodios a quienes más lo necesiten y espero verte en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en nuestro próximo episodio de esta serie. Muchas bendiciones.